Dios bendiga mucho a mis santos hermanos que me pueden ver por este medio, desde aquí de República Dominicana. La persona que le habla es, por gracia y misericordia, Pastora Carmen. Estamos aquí en el nombre de Jesús para hablar unos minutos en cuanto a lo que es la palabra del Señor. Y vamos a leer la palabra del Señor en 1 Timoteo capítulo 6, 3 en adelante. Vamos a leer algunos versículos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: piedad y contentamiento. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidia, pleitos, blasfemias, malas sospechas, discusiones necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Gloria al Señor. Gracias le damos al eterno Dios por su bella y santa palabra que nos ha permitido leerla, ¿verdad? Y queremos hacer reflexión en cuanto a esta bella y santa palabra en este día de hoy. Y queremos ponerle como tema, ¿verdad?, a esta palabra que hemos leído: es un mal que está acabando con el pueblo de Dios. El tema es un mal que está acabando con el pueblo de Dios. Un mal es una práctica la cual el ser humano practica al contrario de lo que es la palabra del Señor. Todo revelado en contra de la palabra del Señor es un mal. Amén. En contra es el opuesto al bien que el ser humano puede hacer. La contra es el opuesto al bien en todo lo que el ser humano, en todo el bien que el ser humano puede hacer. Amén. La palabra aquí relata, mis santos hermanos, aquí vemos el apóstol Pablo, un hombre muy celoso en cuanto a las palabras del Señor, un líder, apóstol, evangelista, maestro, ¿verdad?, el cual preparó un pueblo, ¿verdad?, para darle seguimiento en cuanto al ministerio del Señor. Vemos que el apóstol Pablo elige a nuestro hermano Timoteo, ya que Timoteo fue un muchacho instruido en el camino del Señor. Como dice la Biblia, instruye al niño en el camino del Señor, aun cuando sea grande no se apartará de él. Y eso vemos que la palabra del Señor se cumplió, ¿verdad?, en cuanto es a nuestro hermano Timoteo, ya que su madre era cristiana, su abuela también, de acuerdo al apóstol Pablo, ¿verdad?, lo que registra la Biblia. Este muchacho fue fundamentado en lo que es la palabra, la fe, en lo que es la sana doctrina, de tal manera, amado, de que este muchacho tenía un buen testimonio. Fue elegido como compañero también del ministerio de Pablo. De hecho, cuando Pablo mandaba a Timoteo a los lugares, le decía allá que lo recibieran como si fuera él, tanto a Timoteo y tanto a Tito. Y vemos que nuestro hermano Timoteo fue un joven elegido por Dios, ¿verdad?, y al tener un buen testimonio, gloria al Señor, y elegido por Pablo también, gloria a Dios. Vemos que el apóstol Pablo está instruyendo, ¿verdad?, a Timoteo en cuanto a la piedad, ¿verdad?, y el contentamiento. El tema es: hay un mal que está acabando con el pueblo de Dios. Vemos, mis santos hermanos, los acontecimientos, lo que está pasando en este pueblo del Señor, que dice que va para el cielo. Si hay una cosa que Pablo, el apóstol Pablo, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, instruyó mucho a los elegidos para el ministerio del Señor,
de que tenían que estar llenos del Espíritu Santo de Dios, ser dirigido, ser guiado, ¿verdad? Por el Espíritu Santo de Dios, vivir lo que predican. Gloria al Señor. La enseñanza de Pablo fue explícita, ¿verdad? Fue bien explicable, ¿verdad? A los llamados al ministerio del Señor, que es diferente a lo que podemos ver, lo que está aconteciendo hoy en el pueblo de Dios. Vemos personas, amados, que vienen a este camino, gloria al Señor, que todavía no han sido preparados para el ministerio del Señor, y de inmediato se lanzan, se puede decir, amado, se lanzan y son llamados como evangelistas, son llamados como profetas, son llamados como pastores, donde no han sido procesados en el ministerio antes de ejercer el ministerio, porque cada persona, antes de ministrar la palabra del Señor, tiene que ser preparado por el Espíritu Santo, no por hombre, amado. Por eso que el apóstol Pablo habla en Gálatas capítulo 1, versículo 10 en adelante. Dice: ahora pues, ¿busco la aprobación del hombre o busco la de Dios? Si todavía agradare a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Amén. Dando a entender que él fue preparado por el Espíritu Santo de Dios. Ya de Gálatas capítulo 1, versículo 1, vemos que él empieza, ¿verdad?, hablando de esta forma: apóstol, no por hombre, ¿verdad?, sino por Jesucristo, sino por Dios, preparado por Dios. O sea, dando a entender que antes de, ¿verdad?, de que el ministerio de Dios entre a nuestra vida, tenemos que ser preparados por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Dios llama al hombre, a la mujer de Dios, lo llama, lo prepara y luego lo envía. Amén. Podemos ver todos estos evangelistas, todos estos pastores, ¿verdad?, hombres y mujeres de Dios, ¿verdad?, antes de Dios llevarlo al ministerio, lo preparó primero. ¿Por qué lo preparó primero, amado? Porque hay tantas cosas, amado, que nosotros podemos ver en nuestros ojos. Por eso que vemos, amado, muchas personas ser llamados evangelistas, aún en el ministerio, caen en pecado, caen en adulterio, caen en fornicación, tienen avaricia de dinero, ¿verdad? Empiezan a ponerle tarifa a la palabra del Señor, a los mensajes de Dios, es cual es pecado. Vemos que para una conferencia, ¿verdad?, hay que pagarle, ponen tarifa, tienen que depositarle ese dinero en su cuenta bancaria antes de salir, amado, a llevar la palabra del Señor. Esto no es de Dios. Amén. Otras cosas, vemos conciertos, que esto, vemos también, mis santos hermanos, conciertos, que usted va a buscar esta palabra en la Biblia, no va a aparecer por ningún lado. Adoradoras, adoradores, ¿verdad?, que están como si hubiese sido Anthony Santos, Raulín Rodríguez, Romero Santos, ¿verdad?, que vemos todos esos bachateros, amados. Vemos todos esos bachateros, ¿verdad? Esas mujeres, Miri Jocelyn, que cantan, que hacen conciertos, amado, y le pagan. Y en cuanto Dios nos llama a nosotros, de que nosotros tenemos que ser diferentes, ¿verdad? ¿De dónde viene esa palabra concierto? Donde tienen que pagar entrada hasta 500, hasta 1500, y VIP quizás hasta 2000 pesos tienen que pagar.
Cuando vamos a la Biblia, amado, cuando vamos a la Biblia, no nos encontramos con ese cuadro. No nos encontramos a Jesús en una plataforma haciendo milagro por dinero. No nos encontramos en una plataforma con nuestro hermano apóstol Pablo, nuestro hermano Juan, todos los discípulos de Jesús, ¿verdad? Haciendo milagros por dinero. Nunca lo vamos a encontrar. Cristo no cambia, sigue siendo el mismo Dios. Ese no cambia. Amén. Entonces, ¿por qué tú, ser llamado evangelista, misionero, misionera, pastor, pastora, a usted se le tiene que dar una tarifa por llevar un mensaje? Y un mensaje, por llevar un mensaje, y no es un mensaje que se puede decir, amado, que viene de la sana doctrina, sino los evangelistas de ahora, los predicadores de ahora, lo que se está hablando es que te voy a entregar la guagua, te voy a entregar la jipeta, te voy a entregar la casa, te voy a entregar la visa, donde ellos mismos aún no están viajando y están entregando visa, donde ellos mismos pagan renta, están rentando casa y ellos están dando llave de casa, donde ellos mismos pagan casa y están entregando casa. Dígame, a esto es que Dios nos ha llamado. Usted nos ha leído donde Jesús, cuando le hizo el llamado a Mateo, que Mateo le quiso seguir, y él le dijo, si me quieres seguir, sígueme. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, dándole a entender de que Jesús no tenía nada aquí en esta tierra. Y cuando vamos al libro de Mateo capítulo 4, donde Jesús fue llevado al desierto, ¿verdad?, para ser tentado por el diablo, y una de las tentaciones más fuertes que tuvo Jesús no fue la del hambre. Gloria al Señor. La tentación más fuerte, yo puedo decir, que Jesús tuvo, fue cuando Satanás le dijo, si postrado me adorare, todos estos reinos te lo entregaré. Dándole a entender que si Jesús adorara a Satanás, le iba a dar todo lo de esta tierra, toda la pertenencia de esta tierra, le iba a dar el reino de esta tierra. Y bíblicamente Jesús dijo que el mundo es gobernado por el diablo, que Satanás es el príncipe de este mundo, y nosotros podemos darnos cuenta. Por eso es que Jesús, gloria al Señor, le hizo entender a Satanás que nada de esta tierra le pertenecía a él, que él no quería nada de esta tierra. Gloria al Señor. Esa fue la tentación que tuvo Jesús. Entonces, yo entiendo que nosotros como pastores, que nosotros como predicadores, no debemos de estar entregando tantas vanidades, donde nosotros sabemos que eso es una falacia, donde nosotros sabemos que eso es mentira. O lo que dice la Biblia en Salmo 24, ¿quién subirá al monte de Jehová y estará en su lugar santo? Lo limpio de mano y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. ¿O no sabéis que raíces de todos los males es el amor al dinero, a esta tierra? Con esto no te estoy diciendo que es pecado tener dinero. No te estoy diciendo, porque muchas veces la gente malinterpreta la palabra del Señor. No te estoy diciendo que es pecado tener un carro del último año, una jipeta, una guagua. No te estoy diciendo que es malo tener una mansión, tener una casa. No te estoy diciendo que esto es malo. Pero lo que te quiero decir es, predicador, predicadora, tanta gente que se están pudriendo dentro de la iglesia. Tantas gente que están en pecado, a un evangelista, a un predicador, a un pastor,
embarazando a menorcitas, embarazando a mujeres dentro de la iglesia. Esto Dios no te lo revela. Gloria al Señor. Porque estos profetas, tanto los profetas menores y los mayores, tanto Daniel, Jeremías, Isaías, gloria al Señor, que son los profetas mayores, Ezequiel, estos no profetizaban vanidades. Usted no va a encontrar, búsqueme un versículo bíblico donde el profeta Isaías estuvo profetizando sobre una mansión en esta tierra. Búscame donde el profeta Ezequiel y Jeremías y Daniel estuvieron profetizando vanidades al templo en el pueblo del Señor. Búscame cuáles fueron las palabras que Dios le dio a esos profetas sobre la vanidad. Gloria al Señor. Si siempre que esos profetas bajaban al pueblo era a reprenderlo de su pecado. Porque tú, profeta, tú que te llamas ser profeta, porque hay unos profetas de ahora que no ayunan, no silicean, no duran ni 10 minutos en la presencia del Señor y son profetas. Háblame tú, profeta, que vive profetizando vanidades. Háblame. ¿Dónde bíblicamente usted va a encontrar uno de esos profetas? Oseas, Amós, Nahum, Habacuc, donde Dios le dijo a estos profetas que profetizara vanidad. Y sin el profeta Habacuc, que es uno de los profetas menores, el Señor le dijo que se mantuviera fe en su promesa, que aunque no hubiese visto vaca en su corral, porque está hablando de que tenían de todo. Vuelvo y te digo, no es malo, no es pecado tenerlo todo. Pero en cuanto usted agarrar la iglesia de Cristo, involucrar la iglesia, envolviendo la iglesia, persuadiendo a la iglesia bajo una falacia, en ese tiempo donde el diablo está acechando a los siervos, las siervas de Dios, para hacerles caer en pecado, usted le va a estar hablando plume burro en este tiempo, como se encuentra en la iglesia de Cristo, que dice que va para el cielo, donde el apóstol Pablo le habla a Timoteo en cuanto a la sana doctrina, en cuanto le dijo, y tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, no con las vanidades. Gloria al Señor. Jesucristo no recibió esa oferta del diablo en cuanto a las cosas terrenales. Y de hecho, nuestro hermano Pedro, el apóstol Pedro, también nos dice en una de las cartas de Pedro, no amé al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si algunos aman al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que está en el mundo no proviene de Dios. Entonces, cuando usted le está retregando al pueblo del Señor las cosas de este mundo, tú le estás diciendo que lo ame. Donde esta persona está siendo atacado por el diablo, donde esta persona, Satanás, se ha entrado a su casa y ya está destruyendo a su esposo, destruyendo a su esposa, destruyendo a su familia, donde Satanás está entrando en los matrimonios y está acabando hoy en día, donde el esposo está durmiendo arriba, la esposa abajo, el Señor, donde el esposo está durmiendo en los muebles o la esposa en el suelo, porque hay una división del mismo diablo hoy en día en los hogares, y eso es lo que tú estás enseñando, profeta, evangelista. Es tu mal que está acabando con el pueblo de Dios. ¿Sabes lo que está pasando? Lo que pasa es tanta gente cruda que están saliendo a predicar el evangelio, tanta gente que están fuera de lo que es el evangelio de Dios.
y lo están poniendo en afiche, gente que todavía no han sabido, gloria al Señor, aleluya, a conocer a lo que es la palabra de Dios. Dios está indignado. Dios está indignado